Aleluya. Que Dios lo bendiga a todo, amado. Un placer inmenso en esta hermosa mañana poder compartir con ustedes la palabra del Señor y tener un buen tiempo así de oración para la gloria y la honra del Dios de los cielos. Hoy quiero introducirme, antes de empezar a orar, introducirme a la palabra del Señor. Quiero darte una palabra en esta hermosa mañana. Y es que necesitas una palabra de Dios. En medio de lo que tú estás viviendo, en medio de la escasez, en medio de la crisis que nosotros a veces enfrentamos en la vida, necesitamos una palabra de parte de Dios que nos catapulte, que nos saque de esa situación tan difícil el cual se ha presentado. Yo quiero leerte allí en la palabra del Señor, en Primera de Reyes, capítulo 17. Dice: Elías predice la sequía. Dice la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová. Subraya esa palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querí, que estaba al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía el arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y subraye esta otra palabra aquí. Y dice: y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda para que te sustente. Gloria al Señor. Impresionante. Tremenda palabra de parte de Dios que Dios nos entrega en este día. Si nosotros notamos al pie de la letra, al principio, el comienzo allí de la palabra del Señor, producto de que Elías, un hombre que vivía apasionado por Dios y en la presencia de Dios, él suelta una palabra y predice sequía sobre toda la nación. Recuerden que este rey llamado Acab fue un rey que introdujo la adoración a Baal, un hombre que se casó con una mujer extremadamente mala, una mujer llamada Jezabel. Introdujo la adoración a los Baal y cuántas aberraciones más que se permitieron dentro del pueblo, la idolatría y cuántas cosas raras. Elías predice la sequía. Y Dios le dice: vete al arroyo de Querí. Dios le da una orden, le da una palabra. Y Dios le da una palabra a este hombre llamado Elías y le dice: Elías, vete de aquí, vete al arroyo de Querí, porque yo he enviado a unos cuervos para que te den pan y carne en la mañana, y otra vez te la den también en la tarde. Allí iba a estar el sustento de Elías, mediante estaba sucediendo una sequía sobre todo el pueblo. Impresionante. Una palabra sostuvo a Elías en medio de una crisis. Y Dios te dice a ti en esta hermosa mañana, una palabra es la que te va a sostener en medio de toda sequía, en medio de toda situación difícil, en medio de lo que hoy está viviendo, en medio de lo que hoy está enfrentando en tu hogar, en tu matrimonio, con los hijos, con el vecino, en el trabajo, no sé dónde. Donde quiera que haya presentado una crisis, donde quiera que esté presentándose una situación difícil en tu vida, debe de entender que una palabra de parte de Dios es la que te va a sostener. No obstante a esto, más adelante, dice allí que el arroyo se secó. O sea, la palabra que Dios le había dado por un tiempo a Elías, ahora la palabra había caducado.
impresionante, y a veces nosotros nos vemos frente a esta situación. Lo que Dios me dijo en un tiempo, hoy no tiene validez. Increíble. Y en medio de eso, en medio de esa crisis que se torna de nuevo en nuestra vida, nosotros necesitamos otra palabra de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la que sustenta, la palabra de Dios es la que da vida, la palabra de Dios es la que levanta, la palabra de Dios es que hace todo en nuestra vida. Dios siguió hablándole a Elías y le dice otra palabra. Y le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente. O sea, vino otra palabra de parte de Dios en medio de otra sequía que estaba viviendo el profeta. No sé cuál tipo de sequía tú estás viviendo. No sé cuánto tiempo, cuánta temporada ha tenido de sequía. Pero la palabra de Dios no va a escasear. Si por un tiempo lo fue, la palabra de Dios no va a escasear por toda la vida. Si necesitamos otra palabra de parte de Dios para avanzar, entonces tiempo de buscar esa otra palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos impulsa, la palabra de Dios es la que nos sustenta, la palabra de Dios es la que nos saca del desierto, nos saca del proceso. No sé cuál es el proceso, no sé cuál es la situación que tú estás viviendo actualmente. Simplemente Dios te dice, búscame en mi presencia, búscame de madrugada, búscame en oración. Te voy a sacar de esa sequía, te voy a sacar de esa escasez, de esa situación que tiene en el hogar, de esa situación que ha venido sobre tu vida que no haya que hacer. Si me busca, vendrá una palabra de parte de mí, te dice Señor. Vino a él palabra de Jehová en medio de aquel arroyo que se había secado sobre Elías. Oh, gloria a Dios. Lo que se secó en tu vida no es el triste final que tú vas a experimentar. Oh, gloria a Dios. Es una nueva temporada que Dios está abriendo. Aleluya, camino para llevarte al lugar donde Él te va a sostener. Y dice la palabra que hubo una palabra que vino sobre este hombre para que fuera a Sarepta y allí una viuda lo sustentara. Oh, gloria a Dios. La palabra que Dios te entrega a ti en esta mañana es una palabra que te va a sostener, oh, gloria a Dios, en el tiempo, sin importarle que sea la crisis que experimente hoy. Si la palabra de Dios es el pan, es la que te sustenta. La palabra de Dios es por el cual nosotros vivimos, para la gloria y la honra de Dios Santo. Así que en esta mañana yo oro por ti, oro por tu vida, para que toda crisis, toda situación que tú estés enfrentando hoy entienda que es necesario buscar en ayuno y oración, buscar en la intimidad delante de Dios. Aleluya, para que venga esa palabra, para que venga ese pan, para que venga ese rema. Ese pan es el que nos va a alimentar, ese pan es el que nos va a dar sustento, ese pan nos va a permitir que nosotros muramos en el tiempo, que nosotros muramos por medio de una crisis que estemos enfrentando en nuestra vida. Oro a Dios para que esa palabra llegue sobre ti, esa palabra no falte, no escasee sobre tu vida, oh, gloria a Dios. Que tú busques el rema del Espíritu Santo cada día y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vencer, nos ayude a catapultarnos a otro nivel de gloria. Que ese proceso y ese desierto que experimentamos a veces la vida no sea nuestro final, sino que sea el comienzo que Dios estará haciendo para abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades, una nueva temporada de aquello que se aproxima aún más para la gloria y la honra del Dios de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del eterno Jesús sea con tu vida. Amén.